Buenas tardes, hermanitos, Dios les bendiga. Hoy 30 de diciembre del 2020, ya pronto se nos va a ir el 20, ya pues semana que viene ya estamos en el 2021, y para mí ha sido un placer y un honor en haberme dirigido a ustedes a través de las redes sociales, por YouTube obviamente, para enseñarles sobre o acerca de las cosas de Dios, y espero que mis clases bíblicas a través de estos medios hayan sido de bendición para ustedes. Así que de mi parte estoy muy agradecido por ustedes verme a través de YouTube, y espero que el año que viene, con la ayuda de Papá Dios, si estamos vivos, pues continúen conociendo lo que es la Iglesia de Cristo y este servidor, Marcelino Matías. Como dije, yo soy egresado de la Universidad Divina del Espíritu Santo y su palabra revelada, y soy responsable delante de Dios de enseñar lo que Dios quiere que enseñemos, que es la verdad. Me puedo equivocar como humano, porque no somos perfectos, pero estoy dispuesto a corregir si alguien me prueba por la Escritura que mis clases a través de las redes sociales han sido equivocadas o falsas. Somos humanos, ¿verdad? Así que en la Biblia está toda la verdad, y el deber de cada maestro de las Escrituras, que yo soy uno de ellos, es enseñar la verdad. En Santiago capítulo 3, versículos 1 y 2, Santiago habló de aquellos que se hacen maestros, que no lo son como tal, que recibirán mayor condenación. Pues eso es así porque la apostasía tiene que existir, y el diablo usa al mismo hombre para enseñar o distorsionar la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios quiere que la enseñemos como es. La palabra teología viene o se refiere o significa esa palabra al estudio de las cosas de Dios. Y yo, como ministro de la Iglesia de Cristo, aparte de ser ministro, pues soy también maestro de la Escritura. Así que soy el responsable delante de Dios y delante de ustedes lo que enseño. Y espero, ¿verdad?, que las clases que les he dado las hayan entendido bien, y ese es mi trabajo: desenmascarar los falsos movimientos que tienen a estos supuestos institutos, donde en estos institutos hay teólogos que son los que interpretan la Escritura, que son los responsables de los errores mayúsculos que tienen en sus respectivos movimientos. El apóstol Pablo le llamó en 1 Timoteo 6:3 hombres corruptos de entendimiento. Y eso tiene que existir porque eso es profecía. Y entonces pues nosotros, los que creemos en Dios y en su palabra, pues tenemos que estar o tener esa predisposición de tener la mente abierta, ser objetivos, escuchar a todo el mundo sin prejuicio y fanatismo, porque si anhelamos y apreciamos la salvación, pues tenemos que ser así objetivos, y aquello que venga de afuera, no importa de quién venga y de dónde venga, si es una verdad que está en la Biblia, tenemos que decirle amén, porque de lo contrario nos iríamos en contra de Dios. Jesús dijo, ¿verdad?, el que me ama, mi palabra guardará. Juan 14:23. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y Pedro dijo que si alguno habla, que hablara conforme a la palabra de Dios. 1 de Pedro 4:11. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6 en adelante, Pablo dijo para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque toda la verdad está aquí en este sagrado libro, y a los discípulos o a los apóstoles el Señor los escogió para revelar el resto de la verdad que faltaba por revelarse en cuanto a las cosas de Dios, las que concierne a todo: salvación, santificación, justificación, adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la verdad está en la palabra, y tenemos que ir a ella para entonces auscultar el pensamiento de Dios a través de la Escritura, para ver qué es lo que Él quiere de nosotros y cómo quiere que seamos.
Pues el tema que traigo hoy es un tema controversial, que ha traído controversia en el mundo religioso, y es sobre el alcohol o la bebida con alcohol. Muchos teólogos religiosos se han atrevido a enseñar que beber alcohol o tomar alcohol es pecado. Mayormente en el pentecostalismo eso es donde más ocurre. Y el pentecostalismo, que hay muchos líderes en este movimiento, pues son fanáticos e imponen sus creencias sobre las de Dios, y dicen que si usted como cristiano se toma una copa de vino o una cerveza o un palo de ron, como decimos nosotros, pues está pecando y que se perdió por ello. Por eso trata el tema de hoy. ¿Condena a Dios que un cristiano ingiera bebidas alcohólicas? Pues de eso trata el tema, acerca de el alcohol y el cristiano. En Hebreos 4:15 dice la escritura que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, sin pecado es que Jesús no cometió pecado. Entonces hay que ver la Biblia, cómo fue la vida de Jesús. Pues si no cometió pecado, quiere decir que siempre estuvo a tono con la voluntad de Dios. Pero en cuanto al vino o al alcohol, vamos a ver cuál era la actitud de Jesús hacia él. Vamos a la escritura. En Mateo capítulo 11, Jesús le dice a los que lo criticaban y lo condenaban, que eran sus propios hermanos nacionales, pero entiéndase los líderes. Jesús le contesta a ellos y le dice, porque vino Juan, el Bautista, que ni comía ni bebían, y decían de Juan que tenía demonio, ¿verdad? Y dicen, demonio tiene. Eso era lo que opinaban de Juan el Bautista, ¿verdad? Porque vino Juan que ni comía ni bebía. ¿Ni bebía qué? Vamos a seguir leyendo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Noten que de Juan el Bautista decían que tenía demonios porque no comía ni bebía. Pero de Jesús decían que tenía demonios porque comía y bebía vino. Aquí claramente lo dice. He aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Eso es lo que la gente opinaba de Jesús. O sea, Jesús se juntaba con los pecadores y tomaba vino con ellos. Pero el vino que tomaba era jugo de uva, era el fruto de la vid. Sentido común y lógica. Si hubiese sido jugo de uva, no había por qué criticarlo. Porque si usted toma jugo de uva, que no contiene alcohol, pues ¿por qué lo voy a criticar? Pues por lo tanto, se infiere que cuando a Jesús lo acusan como bebedor de vino, era vino con alcohol, o sea, vino fermentado. ¿Me sigue? Pues por lo tanto, si tomar bebida con alcohol es pecado, pues entonces el primer mal ejemplo nos lo dio Jesús. Porque dice aquí la Biblia que Jesús bebía vino con alcohol. Eso es lo que dice ahí. Y si dice en Hebreos 4:15 que él no pecó y es pecado tomar vino con alcohol, pues entonces eso contradice la Biblia. Porque dice aquí la escritura en arroz y bichuela, o sea, de una forma clara, que Jesús bebía vino con alcohol con los publicanos y pecadores cuando se juntaba con ellos. ¿Estamos claros? Por lo tanto, ves tomando nota. Porque esto que te estoy enseñando, estos líderes corruptos de entendimiento, ellos no te lo enseñan. Así, por eso fue que Pablo le llamó corrupto de entendimiento. Pero que quede claro, si beber vino con alcohol es pecado, el primer ejemplo lo dio, o el primer mal ejemplo, y pecó, lo dio Jesús. Lo que yo no creo. Pero estoy presentando las contradicciones que estos líderes corruptos presentan cuando dicen que beber es pecado. Y te lo repito para que se te quede en tu conciencia, ¿verdad? Que Jesús bebió vino con alcohol, pues claramente lo dice ahí. Segunda prueba, cuando Jesús hizo el primer milagro,
que fue cuando convirtió el agua en vino, cuando Jesús hizo su primer milagro que convirtió el agua en vino. Noten lo que dice la Escritura. Jesús le dice, sacad ahora, y llevaron el agua convertida en vino a maestresala, ¿verdad? Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque no lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. O sea, dicen a todo hombre, primero sirve el mejor vino, lo bueno, la calidad, y al final de la fiesta el peor. Pero mira lo que dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Note que en esta boda, cuando Jesús convirtió en agua en vino, fue vino con alcohol de buena calidad desde que empezó la actividad hasta que terminó. Y eso es lo que dice ahí. Nadie puede refutar esa gran verdad de Jesús. Jesús convirtió el agua en vino con alcohol para que aquellas personas que estaban en esa boda, que era una fiesta, bebieran de ese vino, y era vino con alcohol. ¿Me sigue? Pero estos corruptos de entendimiento te dicen que tú tomarte una copa de vino es pecado, o que si te tomas una cerveza es pecado. Pero la pregunta es, ¿dónde está eso en la Biblia? Pues no lo vas a encontrar. Si no lo vas a encontrar, pues entonces son doctrinas de hombre. Y ese veneno mayormente se riega en el pentecostalismo y otros movimientos que le han creído, que creen que tomarse una copa de vino o una cerveza o un palo de ron, como tú quieras llamarle, es pecado. O sea, lo que estamos viendo es que si tomar vino es pecado, Jesús fue el primero que pecó. ¿Por qué? Porque tomó vino con alcohol y convirtió el agua en vino con alcohol para que aquella gente tomara. Pero no solamente pecó, sino que también nos dio mal ejemplo al hacerlo. ¿Estamos claros? Otra cosa es que la Biblia dice en 1 Corintios 11, del 23 en adelante, que cuando ellos conmemoraban la obra de Jesús, que era con el partimiento del pan y el fruto de la vid, dice la Escritura que ellos hacían una comida común, se hartaban de comida y entonces se embriagaban. O sea, tomaban vino con alcohol en abundancia. Y eso está en 1 Corintios 11, 21. Dice que uno tiene hambre y otro se embriaga. Y Pablo vino y lo censuró, porque Pablo dijo que eso no fue lo que Jesús ordenó y estableció, sino que Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, le dio y coman de ella un pedacito, y así mismo de la copa, beban de ella un poco. Pero cuando celebraban la obra de Jesús en la iglesia de Corinto, pues unos se embriagaban. ¿Con qué se embriagaban? Con alcohol. Y Pablo le dijo: ¿acaso ustedes no tienen casa donde comer y beber? ¿Entiende? Por lo tanto, estamos probando por la Biblia que la Santa Cena, lo que le llamamos la Santa Cena, cuando conmemoraban la obra de Jesús, lo que usaban por bebida era vino con alcohol, porque está la prueba en Corintios, que se embriagaban. Está la prueba en Corinto que se embriagaban, y eso es lo que dice la Biblia, y nadie eso me lo puede refutar. Ahora bien, ¿a quién se le prohíbe no beber alcohol? Pues en 1 Timoteo 3:3, cuando Pablo habló
acerca de los requisitos que tenía que tener una persona si quería ser pastor. Tenía que haberse casado, los requisitos, una sola vez. Y dice claramente en arroz de habichuela, no dado al vino. O sea que al pastor, al líder que era pastor, Jesús a través del Espíritu Santo le prohibió tomar vino con alcohol, aunque Jesús lo haya hecho, pero él se lo prohibió a los pastores. Por lo tanto, es un mandamiento que enseña la Biblia que es pastor de una iglesia, en este caso Iglesia de Cristo, porque el denominacionalismo no tiene pastores. Ellos se autodenominan o se llaman pastores, pero no, Dios no los aprueba como pastores. Que una vez te di la clase acerca de lo que es el pastorado y qué requisitos debían tener. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo es que a los pastores se les prohibía definitivamente tomar alcohol. Porque eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? En el versículo 3 de la primera carta de los Timoteos, capítulo 3. No dado al vino. Pero nota lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Ustedes saben que un diácono es un hermano o una hermana que se encarga en la iglesia de lidiar con las cosas materiales. Y Pablo dice que los diáconos no fueran dados a mucho vino. O sea, porque si tú tomas mucho vino te vas a embriagar. Pues aquí el apóstol Pablo dice, no dados a mucho vino. Nota que al pastor se le prohibió tomar vino, pero no a los diáconos. De los diáconos dice todo lo contrario. No dados a mucho vino. En otras palabras, ustedes diáconos pueden tomar, pero no tomen hasta embriagarse. Porque si toman mucho vino se van a embriagar. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que significa no dados a mucho vino. Porque en Corintios 11, del 21 en adelante, te probé que cuando comían la cena se hartaban de comida y se embriagaban con vino, con alcohol. Y aquí Pablo está diciendo en 1 Timoteo 3:8 que los diáconos no fueran dados a mucho vino. Y vienen estos corruptos maestros de instituto o teólogos y vienen y te meten en el cerebro que tomarte una copa de vino, una cerveza o un palo de ron es pecado. ¿Dónde está en la Biblia eso? Eso no aparece en la Biblia. Eso es doctrina de hombre. Entiéndelo bien. Por eso es que mi página se llama Iglesia de Cristo, la pandemia de los virus. Y este virus del que te estoy hablando hoy es de esa falsa doctrina de estos líderes corruptos que enseñan que tomarse una cerveza o una copa de vino es pecado. Y eso es una mentira de Satanás. Eso no lo dice la Biblia, porque te lo estoy probando. Y si te lo estoy probando, pues tú tienes dos alternativas. Le crees a esos corruptos maestros y teólogos o le crees a Dios y a su palabra. Pero tú tienes las opciones de creerle a quien tú quieras. Pues yo le creo a Dios, porque de lo contrario me iría en contra de él. Y Jesús lo dijo claramente, ¿verdad? Tú me amas, guarda mis mandamientos. Pues Jesús te da a ti la libertad para que tú tomes. Lo que Jesús te prohíbe es que tú te embriagues. Vamos a probarlo por la Escritura. En Efesios capítulo 5, note lo que dice el apóstol Pablo. Recordemos que la palabra es la verdad. Tenemos que regirnos por ella. Pablo dice en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Noten la expresión de Pablo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Por qué disolución? Porque si tú te embriagas, pierdes la personalidad. Deja de ser una persona juiciosa. Porque el vino en exceso, o el ron en exceso, viene siendo una droga que cambia tu personalidad.
Y por eso que Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pero la pregunta es, ¿Pablo está diciendo ahí que no tomes vino? Eso es lo que dice el texto. Otra vez te hago la pregunta. ¿Pablo está diciendo ahí que no uses vino? ¿Eso es lo que dice? No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que está diciendo es que no te embriagues con vino. ¿Y de qué manera te puedes embriagar? Pues tomando vino en exceso. ¿Me entiendes? Pero aquí el Espíritu Santo a través de Pablo no te está prohibiendo que tú tomes. Yo no ingiero bebidas alcohólicas, que no soy pastor. Pero si gustase tomar una copa de vino o una cerveza, lo puedo hacer porque no es pecado. Porque yo soy libre en Cristo y a mí nadie me puede quitar esa libertad que Jesús me dio. ¿Me sigue? Porque yo soy libre en Cristo. Y Cristo me dice a mí que yo puedo tomar, pero lo que no puedo es embriagarme. Porque aquí claramente lo dice. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y eso es un mandamiento de Jesús. Que embriagarse es pecado. Embriagarse con bebidas alcohólicas es pecado. Porque eso es lo que dice ahí. Si el Espíritu Santo dice que no te embriagues y lo haces, estás pecando. Y si lo haces adrede o a propósito, te perdiste o te vas a perder. Por desobedecer a Jesús y darle gusto a la carne. O sea, tú tienes que tener dominio propio, control. En la segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro habló de una de las virtudes de la fe. Y en el capítulo 1, en el versículo 5, note lo que dice Pedro. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Note, al conocimiento dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Que si tú sabes que tomar vino en exceso te embriagas, pues claramente no tienes dominio propio. Y si no tienes dominio propio, pero mejor que haces, no tomes. Porque está el argumento por ahí, no que si tú te tomas la primera vas a seguir tomando, vas a seguir bebiendo. Eso lo decide el cristiano. Eso no lo decide ni lo determina una persona aparte del cristiano. Eso lo decide uno mismo. Si tú crees que al tomarte una cerveza eso te va a llevar a seguir tomando más, pues no tomes. Pero eso es una decisión personal que tú tomas. No porque venga ningún corrupto de esto y te lo imponga diciendo que tomarte una cerveza es pecado. Eso lo decides tú. Si tienes dominio propio, pues te la tomas. Si no tienes dominio propio, pues no te la tomes porque eso te va a llevar a embriagarte. ¿Entiendes? Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Y yo espero que estos corruptos teólogos que le han envenenado a sus creyentes, que le han coartado el derecho que Jesús le dio, reflexionen y enseñen la verdad bíblica. Mayormente en el pentecostalismo, que se quieren hacer tan santurrones, que si todavía estás tomándote una cerveza, una copa de vino te condenan. Pero esos son unos fanáticos acérrimos, utilizados por Satanás, porque quieren ser más santos que los demás, pensando equivocadamente que si te tomas una cerveza, una copa de vino, te perdiste o estás pecando. Pues no, eso no lo enseña la Biblia. Eso se lo metió su líder espiritual. Ese maestro corrupto de entendimiento y ese teólogo fue el que le enseñó eso a ese feligrés. Y por eso es que ese feligrés ignorante piensa así, porque le envenenaron la mente. Vamos a Gálatas, pero que usted vea lo que dice el apóstol Pablo en cuanto al que toma en exceso y se embriaga. Pablo dice que los deseos de la carne, que son varios, dice en el versículo 21, dice envidia, homicidio, borracheras. Y luego dice que los que practican tales cosas, o sea, el que se embriaga, no heredará el reino de Dios. El cristiano que se embriaga, dice la escritura que se perdió. Que por lo tanto el cristiano que conoce la verdad de Dios en cuanto a la bebida alcohólica, si tiene dominio propio, puede tomar.
Si no tiene dominio propio, pues que no tome, pero eso lo decide él. Si se embriaga, pecó, y si pecó, se perdió, pero eso lo decide el cristiano. No es porque venga un corrupto de esto y le meta el miedo diciendo que no puede tomar. ¿Me entendiste? Eso lo decide el cristiano, pero esto es corrupto, lo repito mucho la frase para que ellos lo entiendan, porque hay algunos que son tan fanáticos acérrimos que aún viendo la verdad no la van a aceptar. Yo te lo repito para que tú lo entiendas. No es pecado tomar. Pecado es embriagarse. Y el cristiano que se embriague se perdió. Eso es lo que dice la Escritura. Así que por lo tanto el tema de hoy tuvo que ver con el cristiano y el alcohol. Vamos a resumir. Si beber es pecado, el primero que pecó fue Jesús. Porque ya te probé en Mateo 11, 18 y 19 que Jesús bebió vino con alcohol. Dice la Escritura que Jesús no cometió pecado, ¿verdad? Pero si beber es pecado, pues Jesús pecó. Según esta gente. ¿Me entiendes? No pecó. Lo otro es que Jesús convirtió el agua en vino con alcohol para que aquella gente bebiera. Otro mal ejemplo que nos dio Jesús y otra mala enseñanza, según estos corruptos. Pues no, Jesús no cometió ningún pecado convertir las aguas en vino. Las convirtió en vino con alcohol porque eso era uso y costumbre de ellos. ¿Entiendes? Nadie puede cortarte ese derecho que Jesús te dio. Pero estos corruptos te lo quitaron, ese derecho, ¿me entiendes? Por eso es que son hombres corruptos de entendimiento. Y vimos en Corintios capítulo 11, versículo 21, que cuando ellos celebraban la cena se embriagaban. Y Pablo le dijo que ustedes no tienen que hacer un montón de comer y beber. Pablo no los condenó porque estaban tomando. Pablo los condenó porque se estaban embriagando, porque él mismo lo dijo, no se embriaguen con vino, en los cuales hay disolución. Y en Gálatas donde te leí, Pablo dijo que el que se embriaga se condenó, se perdió. Lo estoy repasando. Y entonces, pues Pablo dice en Efesios, como te dije, capítulo 5, en el versículo, lo voy a leer otra vez, para no errar, en Efesios, capítulo 5, versículo 18, Pablo dijo, no se embriaguen con vino, en los cuales hay disolución. ¿Me sigue? Pues por lo tanto, tomarse una copa de vino, una cerveza, un palo de ron, como tú quieras llamarle, pues no es pecado. Repito, estos corruptos dicen que es pecado. ¿A quién se le prohibió tomar bebida con alcohol? Al pastor. ¿Me sigue? ¿A qué pastor? Si tiene los requisitos bíblicos, el Espíritu Santo le prohibió tomar bebida con alcohol. ¿Estamos claros? Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Pronto voy a dar la clase de la llamada prosperidad que dije el domingo que la di hoy, pero cambié de opinión y traje este tema. En estos días, pues estamos próximos mañana de despedir el año 20, ¿verdad? De este milenio. Las personas, por este medio, yo hago un llamado a que así toman, lo hagan con moderación, porque el beber en exceso cambia la personalidad. En estos días festivos son días de nostalgia, donde las personas recuerdan muchas cosas del pasado, etcétera, 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 y resuelven los problemas ingiriendo bebidas alcohólicas con exceso. No solamente a los cristianos le hago este llamado, sino también a aquellos no creyentes, que si lo hacen, háganlo con moderación, porque tomar no es pecado. Pecado es embriagarse. Que Dios le bendiga y espero que el estudio de hoy, que es el penúltimo día del 2020, espero que esta clase ustedes la hayan entendido bien. El año que viene, con la ayuda de Papá Dios, el domingo, entiéndase, nos volvemos otra vez a ver a través de las redes sociales. Pero quiero repetir otra vez lo que otras veces he dicho. Si estoy equivocado, invito a estos corruptos teólogos y maestros que me lo prueben, pero que sea por la Escritura. Buenas tardes y que Dios te bendiga.